soy Sebastián Alvarado de Familias Argentinas. Vamos a ver si esta noche podemos conversar con Cristian Fuchs, que está en Lima, Perú, y que es un artista visual muy interesante que une, ya nos va a contar bien él, la historia familiar y el arte. Ahí te invito, Cristian. Vamos a ver. Esperemos que... Esperemos que funcione. Cristian, bienvenido. ¿Qué tal? Me estaba preocupando. Sí, porque has visto que la virtualidad tiene esta cosa que funciona y a veces no. Pero bueno, estamos acá reunidos a través de esta tecnología que nos permite vos estar en Lima y yo en Tucumán. Vos sabés que Tucumán, donde se declaró la independencia argentina, pero además de eso, la etimología de nuestra ciudad, de nuestra provincia, es dudosa. Es de la lengua cacán y hay varias versiones de ello, pero una te vincula con Perú porque dice que eran los confines, ¿no? La tierra de los confines. Claramente esto no era Imperio Inca, entonces estaba como... Claro. Yo estoy en Tucumán y les contaba que Familias Argentinas es un portal de genealogía que a partir de un primer árbol genealógico hemos ido sumándonos todos por eh, parentesco directo o político, ¿sí? Y ya vamos como un cuarto de millón de personas, falta todavía un montón, pero bueno, y la misión que tenemos es guardar ese portal para reservarlo, para tener disponible esa información. Bueno, yo les quiero presentar a los que se están sumando. Estoy conversando con Christian Fuchs, ¿cómo lo pronuncio? Fuchs. Fuchs, que es artista visual peruano-chileno, ¿sí? Y que hace poquito has eh, presentado una exposición Travesías del Alma, bien interesante, donde vos unís la memoria familiar con un proceso artístico a través de la fotografía. Eh, Exacto. pero antes que nos cuentes eso, me gustaría preguntarte si claramente y si te has unido a la memoria familiar, cómo lo has hecho, a través de quién. Contanos un poco cómo es eso. Mira, en mi casa teníamos muchos árboles, tanto por el lado Fuchs, que era alemán, y bueno, mi familia también tiene un nexo con Argentina. Bueno, de hecho, dos nexos, porque mi abuelo nació en el Tigre. Ah, mirá, Sí, mi abuelo nació en el Tigre porque mi abuelo se apellidaba Fuchs Peters, y los Peters tenían una marca que se llamaba Licores Peters y Ginebra Llave, que fue creo que la segunda ginebra de Argentina, la segunda marca registrada de Argentina. Entonces, mis tatarabuelos llegaron a Buenos Aires en 1867. Mi bisabuela nació allí, pero fue como enfermera voluntaria en la Primera Guerra a Alemania, en la Primera Guerra Mundial, y conoció a mi bisabuelo que había caído herido, y después él hacía Argentina, y mi abuelo nace en Buenos Aires. mirá, Después regresan a vivir a Alemania y después otra vez a Sudamérica. claro, o sea, se Y han mi movido otro lado, mucho. sí, exacto. Y mi familia peruana tiene relación con el general Lavalle, porque los abuelos del general Lavalle, bueno, la familia Lavalle es peruana y uno de los hijos de mis octavos abuelos o nietos se fue a Argentina y esa es la rama del general Lavalle. Mirá, qué interesante. Claro, sos un gran conocedor de tu historia familiar y cómo ha empezado esa curiosidad, cuándo empezó esa inquietud y esa memoria para guardar esos nombres y esos vínculos. Mira, desde que tengo memoria siempre me interesó. Em, en mi casa habían ¿cómo se dicen? Cajones, o sea, de los muebles, en donde en el cuarto juegos que tú los sacabas y estaban llenos de fotos familiares antiguas. Unas en Buenos Aires, unas en Chile, unas en Alemania, algunas en Perú. Entonces siempre desde chico esos personajes fueron como que generando un diálogo medio telepático conmigo que terminó por convertirse en este proyecto que es ahora, ¿no? Y en las paredes de mi casa
había muchos cuadros de retratos y aparte y paisajes y todos eran objetos que habían viajado a través del tiempo dentro de mi familia, tanto de mi familia chileno-alemana o argentina como mi familia peruana, ¿no? Entonces, siempre está ahí desde siempre, no Desde sé, siempre. es como que, o sea, desde que recuerdo está allí, ¿no? Y una palabra autorizada en tu historia, pienso por las entrevistas que has dado y que he estado investigando, ha sido de tu abuela, ¿no? Una de las que, De las palabras, digamos, la voz viva de esa familia, de esa sí, memoria sí, familiar. sí, sí, sí. De hecho, mi abuela Fuchs, que fue mi abuela, que fue mi persona favorita, y mi otra abuela también hablaba de la tradición mucho y de los recuerdos y de las memorias y de sus antepasados héroes, pero esa abuela murió mucho más joven, o sea, la disfruté menos, ¿no? Pero mi otra abuela sí me acompañó hasta los 37 años. Mirá, qué bueno eso. Porque aparte, pienso, ¿no? El vínculo con las abuelas es como muy especial. Uno se vincula de otro modo con ellos. Y me gusta esto de que decías en tu página web, dice, citás a Jodorowsky y dice, el árbol está vivo dentro de mí, yo soy el árbol, yo soy mi familia entera. Y este es como el puntapié para tu proyecto artístico que se viene desarrollando ya de hace un par de años, ¿no? Contanos un poco de qué se trata eso. Bueno, sí, este proyecto comenzó como tal a fines del 2012. O sea, ya son como 13 años de proyecto casi. Yo antes ya venía trabajando con los ancestros, pero era otro proyecto. No me convertía yo en ancestro, sino hacía fotografía de lugares donde habían vivido mis ancestros, casas, paisajes y antes collage de mis ancestros en sus casas, que yo extraía las imágenes de fotos y combinaba en capas y era collage digital. Y bueno, hasta que llegó un punto que ya sentí que me tenía que conectar más y ahí fue cuando decidí convertirme en mis ancestros. Contanos cómo es eso de la conversión en tus ancestros. Claro, bueno, la conversión, digámoslo así, o sea, hay una transformación exterior y una transformación interior. La transformación exterior está dada por todo lo que es vestuario, maquillaje, caracterización, ¿no? Y la transformación interior es todo el tiempo que yo paso convirtiéndome en el personaje, o sea, convertirme en un recipiente para dejar que entre el ancestro que he elegido personificar en ese momento y vivo como el ancestro, no todas las horas del día, pero algunas, de todos Claro. los días, un poco, como el ancestro y finalmente y finalmente, cuando ya han pasado unos meses y ya tengo todo listo para el shooting, para las fotos, um, todo se compagina y ese día hago la foto, que pongo un autodisparador que se dispara como cada 20 segundos, ¿no? Y bueno, obviamente tengo asistentes que están ahí arreglándome el vestido o el maquillaje o diciéndome que me ponga a la derecha o más a la izquierda, ¿no? O Y sea que así. has sido como el cuadrifón tejano, digamos así, y te has convertido como en el representante vivo de tus antepasados, varones y mujeres, porque te has Sí, más o menos. personificado a los masculinos y a los femeninos. Exacto. Soy como un vocero de mis ancestros, digámoslo así, que se rehúsan a ser olvidados. Me parece muy genial este culto a los mayores, pero también a esa investigación de tu propia historia, que de verdad, de un modo u otro, sos vos, ¿no? Y claro, vos haces, lo primero pienso es una identificación física, ¿no es cierto? Por el parecido, y después vas como descubriendo, ¿has descubierto algo así como muy tuyo en alguno de estos personajes del pasado? Sí, en varios. O sea, no sé, a veces mi intolerancia hacia ciertas cosas, o sea, se parece a la de algunos ancestros, ¿no? O sea, bueno, cuando me pongo un poco hater, lo encuentro en algunos ancestros que están por allí, ¿no? O sea, es que identifico una rama familiar que es un poco más hater que las otras, ¿no? Que tienen poca paciencia, que son más irritables. Y claro, en verdad que no lo proyecto tanto hacia el mundo exterior, pero, o sea, yo sé que está ahí, ¿no?
qué genial. Y cómo es esa decisión tuya de convertirte físicamente en tu bisabuela o tu tía? eh, hay un personaje muy interesante que has presentado de Ríos de Lisper, De ¿no? la que está atrás mío, sí. Eh, Catalina de los Ríos y Lisperger, que fue una terrateniente en el Reino de Chile, que nació en 1604 y murió en 1665. Es un personaje bastante interesante porque su padre era un capitán noble español y su mamá era una, digamos, criolla chilena, que, o sea, básicamente era tres cuartos alemana y un cuarto inca, porque su abuelo había sido bueno, no, perdón, su abuela había sido una princesa inca que era la dueña de todo el Valle de Santiago, básicamente, ¿no? wow, Entonces, sí, es un personaje controversial, es una mujer que tuvo mucho poder en su época y, y sí, o sea, tenía la fama de ser muy cruel. Entonces, en esta obra o sea, no existe una pintura de ella, pero están muchas de las crónicas. Entonces, a partir de la descripción física de ella, que tenía pelo rojo, era muy alta, ojos verdes, la piel ligeramente bronceada, por su mezcla de español, alemana e inca, era una persona como que muy alta y, o sea, muy imponente, ¿no? Y que también tenía un carácter muy fuerte y que no le gustaba que la controlen o se opongan a ella. Entonces, es así como, según las crónicas, decía matar a su padre con un pollo envenenado, a pesar de que lo quería, pero a ella no le gustaba que la manden. Su madre ya había muerto. Y también mató a algunos amantes, a varios esclavos y a diferentes personas, ¿no? En total se le atribuyeron 40 muertes, pero hoy en día también cuáles serán verdaderas y cuáles no, porque igual la gente en esa época acusaba mucho y una mujer empoderada en esa época, o sea, era como que muy raro, ¿no? Y a los hombres no les gustaba que una mujer se mandara sola, básicamente, y que tuviera tanta influencia en el reino, le decían en esa época, ¿no? exacto. Y si no les gusta ahora, imagínate entonces, era como demasiado. En Pero fin, sí se sabe que en su familia habían antecedentes, como que su mamá y su tía intentaron envenenar a un gobernador, su abuela mató su abuela de los ríos, mató al abuelo de los ríos, echándole mercurio hirviendo por el oído a la hora de la siesta y diferentes cosas, ¿no? Entonces, algo de cierto tiene que haber. algo de cierto, un personaje muy gótico, pensando en esas, en estas condesas que envenenaban en Europa y no, porque aparte es toda una técnica de saber qué, cuánto y qué vas a poner ahí para, wow, me parece muy literario ese antepasado tuyo. ¿Y cómo, sí, escuchá, y cómo ha sido esto de meterte en su cuerpo? Porque entiendo que es también un cambio físico tuyo, ¿no? O sea, Claro, o sea, para muchos personajes tengo que engordar, adelgazar. O sea, en el caso de los personajes femeninos, por lo general me tengo que depilar también. O sea, no es solo afeitarme la cara, sino también depilarme los brazos y bueno, ¿no? El pecho, etcétera. Porque mientras más soy el personaje, o sea, más me identifico con él. Y también escojo el personaje dependiendo de la fase por lo que estoy pasando. O sea, no es que diga voy a hacer este personaje ya. Depende cómo me siento en relación al personaje en ese momento de mi vida, ¿no? exacto. ¿Y tu formación ha ido por el derecho y te has volcado luego al arte? ¿Has terminado el camino ese del derecho o no? Lo terminé, sí, 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 lo Mira, terminé. Es que siempre me gustó el arte, pero en mi época la gente siempre estudiaba una carrera que la familia consideraba más formal. Y exacto. bueno, una vez que la terminé, di el examen, me recibí, ya decidí dedicarme a las cosas que me gustaban más. O sea, siempre me gustó, por ejemplo, la metafísica y antes de meterme en el camino de la fotografía y del arte, estuve en una etapa de transición en donde era sanador holístico también. Mira, siempre has estado así como medio alquimista. Un poco. Un poco, sí, muy, parece, claro, salido de la época renacentista, piensa, ¿no? Esta cosa del humanismo donde el hombre era científico, filósofo, en fin, me encanta De todo hecho, eso. tengo muchos antepasados que tuvieron varias de esas, digamos, betas, ¿no? Exacto. Y
Vos sabés que estaba leyendo la entrevista que te hizo la BBC hace ya unos años atrás y mencionabas a tu abuela, creo que era Zoila, ¿no? A ver, que- O sea, no, mi tu abuela abuela, Zoila era mi abuela materna y mi abuela paterna era Carmen, Catalina del Carmen. ella. Y entonces ahí vos decís que ella te contaba historias de los antepasados, dice, y decías algo bien interesante. Aprendí a ver las cosas a través de sus ojos, ¿no? Exacto. ¿Esta conciencia de esa mirada, cuando la adquirís ya maduro o de niño, tempranamente? Es una reflexión a la que he llegado después, Sí, pero creo que cuando veo las cosas, las veo desde su óptica muchas veces. O sea, creo que nuestras personalidades eran muy afines y siendo mi abuela una persona de mucho carácter y yo, digamos que mucho más relajado en muchas cosas, igual me adapté mucho a lo que ella pensaba pero es que también yo pensaba que era verdadero, ¿no? O sea, por lo general siempre estábamos de acuerdo en todo y siempre a mí mi abuela me parecía súper sabia y todo lo que ella decía me parecía bien, ¿no? Y es que en verdad era una mujer muy culta, muy leída, sabía de todas las materias, hablaba muchos idiomas, ¿no? Y era también una persona muy espiritual, entonces podía hablar con ella de cualquier cosa. y esta transición holística o incursionar en esos ámbitos, ¿cómo ha llegado a vos? ¿A través de una búsqueda espiritual o cómo fue? Mira, siempre me interesó, siempre desde niño tuve una conexión, digamos que con la naturaleza, siempre creí mucho como en las plantas, en los árboles, y para mí siempre fueron, o sea, a ver, son seres vivos, pero consideraba que eran, o sea, que podías hablar con los árboles y, o sea, pedirles deseos y hacer esas cosas, entonces yo creo que son quizá reminiscencias de alguna vida anterior, no lo sé, pero sí me gusta la magia, me gusta la alquimia y me gustan todas esas cosas, ¿Y ¿no? has sido didáctico en esto o te has incursionado con algún maestro o eso? ¿Cómo es No, esa parte? no, he tenido de las dos cosas, o sea, estudié terapias complementarias y sanación en academias, ¿no? Especializadas, pero también tomé cursos en Estados Unidos y también he leído mucho y también he tenido mis propios viajes espirituales, o sea, he tenido retiros de meditación y cuestiones y, a ver, vengo leyendo desde esto desde que tengo como, no sé, 13, 14 años y Claro. digamos que sí, o sea, siento que es parte de la tradición, ¿no? Porque claro, por más que siempre nos hayan inculcado como que valores cristianos, siempre uno lee y hay cosas con las que uno resuena o no. O sea, por ejemplo, me gusta mucho leer sobre los celtas, sobre los germanos antiguos, sobre la Atlántida, Lemuria. O sea, siempre han sido temas que me han llamado la atención. Sí, interesante eso, ¿no? Y has usado una palabra ahí como muy interesante, esto de la tradición, ¿no? Porque hay una tradición espiritual legendaria, milenaria, ¿no? Que trasciende los límites de religiones, de maestros, ¿no? Y que llevan a esa búsqueda quizás de la unidad, bueno, en fin, no sé cómo cada uno lo va resignificando. Escúchame, ¿y cómo has descubierto esto de la fotografía? ¿Sos artista plástico o te definís más como fotógrafo? Digamos que hoy en día me defino como artista visual. Sí, Y bueno, o sea, comencé haciendo, bueno, collage digital, estudié fotografía, pero siempre me gustó dibujar, o sea, desde que era niño. Y después, bueno, no dibujé por muchos años hasta la pandemia, que justamente estaba en Argentina, estaba haciendo una especie de retiro artístico, una residencia artística sí, en una estancia que se llama Miraflores, muy mira, linda. Y allí, luego de eso, volví a Buenos Aires y me estaba quedando donde mi hermano y en la noche puse la computadora en el piso y cuando me desperté la pisé y se malogró, se echó a perder. sí. Entonces era muy difícil comprar una computadora en ese momento porque todo estaba cerrado y volví a Lima un día antes del, ¿cómo se llama? De cuando cerraron todo, La cuarentena famosa. de la cuarentena. Y entonces dije, no tengo computadora y yo hacía todo, editaba y todo en la computadora. Entonces agarré lápices de colores que de hecho me regaló una amiga porque tampoco habían tiendas, me los Claro. mandó en
algún delivery y me puse a dibujar y ahí es donde retomé mi gusto por el dibujo y desde ahí he seguido dibujando. Entonces, digamos que me considero artista visual y bueno, hago desde dibujos, también hago óleo, hago un poco de acuarela y bueno, pero básicamente digamos que cuando quiero hacer algo, o sea, este proyecto al que me dedico es principalmente fotográfico, pero paso mucho tiempo últimamente dibujando porque me relaja muchísimo y me gusta. ¿Y con la escritura cómo te llevas? Mira, no lo hago mal, creo, pero no escribo demasiado. Igual tengo planeado hacer un libro sobre mi trabajo y que englobe las historias familiares, o sea, que tenga las historias familiares, los archivos, mi trabajo y bueno, en eso estoy. O sea, todavía no lo he comenzado, pero es una cosa que tengo prevista. ¿Y con los árboles genealógicos has diseñado alguna vez o no? No, de hecho, pero me compré ahora que estuve en Alemania, fui a una reunión familiar que fue en Dresden. Y luego de esa reunión familiar que teníamos un antepasado que se llamaba Johannes Schilling, que fue un escultor muy famoso en Dresden y muchas de las esculturas más famosas de esa ciudad, la Cuadriga y otras, y las cuatro estaciones han sido hechas por él. Entonces, en una de sus casas museos había un rollo como de 10 metros que era el árbol genealógico de la familia Schilling, que son mis ancestros que llegaron a Chile, que son la misma familia, está de Alemania, y allí me pareció una pieza interesante, un árbol genealógico tan extenso, y me compré un rollo de papel y todavía no lo he comenzado, pero sí son varios metros. ¿Y vas a actualizar esa genealogía o qué? Sí, es probable, o sea, dependiendo porque, o sea, sí, o sea, pero quiero hacer un árbol que incluya dibujos también, ¿no? Claro, O sea, claro. o sea, también como una genealogía de las casas, ¿no? Mirá, De cómo desde el primer hogar conocido hasta el día de hoy, quizá, no sé, qué alguna cosa lindo, así tengo en mente, ¿no? muy, muy lindo. Estoy observando el fondo que tenés y parece un museo tu casa, ¿no? Ah, bueno, esto no es mi casa, este es mi taller. Ah, es tu taller, mira. Sí, Pero ahí puedes ver un poco. una maravilla ese taller. ¿Y todo eso lo has tenido en la galería hasta hace poquito o no? Sí, la mayoría de las cosas. ¿Y en tu En casa estás? de travesía. En mi casa también tengo muchas obras, algunas mías y bueno, muchos de mis ancestros, pinturas originales, ¿no? Qué genial. Y un poco es como que cada objeto tiene una memoria, ¿no? Una historia por contar. Sí, eso me encanta que los objetos te cuenten algo, por eso no tengo mucho apego como que a las cosas muy contemporáneas. Claro, claro. O sea, y si el objeto es antiguo y es de tu familia es mejor. Eso no significa que yo no compre otras cosas que piense que se pueden ver bien en mi casa. Sí, también compro antigüedades a veces cuando son demasiado bonitas o valen la pena o considero que se van a ver bien junto a las cosas que tengo. O es algún objeto curioso de algún periodo en particular que me puede gustar, pero sí, me encanta ir a anticuarios, me encanta ir a mercados de pulgas cuando estoy en Europa, me encanta ir a cementerios, ¿no? Claro, está bueno. Escuchá, ¿y cómo ha resonado este proyecto en tu familia, en tus relaciones? ¿Cómo ha tomado eso, esta cuestión de la memoria familiar y tu hacer, digamos, en la actualidad? Como una performance, no sé cómo definirlo. Mira, o sea, yo, bueno, como vengo haciendo esto desde hace como 13 años, a mi familia le parecía curioso, mi abuela también le parecía bastante particular, pero pues le terminó gustando, y al final le parecía entretenido ver a sus antepasados recreados por mí, porque la mayoría, o sea, como yo me siento muy cercano a lo de mi abuela, he hecho un número de ancestros, digamos que he hecho más ancestros de ella que de los otros, pero siempre hago de todos igual, pero yo creo que con el tiempo, bueno, se ha ido como convirtiendo en una misión de vida Claro. y yo quiero hacer esta serie mientras pueda, ¿no? Y hay muchísimos ancestros más por personificar. De momento estoy trabajando en dos, mi tatarabuela Schilling de Osorno y en un antepasado del siglo XV que era alemán, del cual tengo un testamento Wow, original. qué maravilla. En eso estoy, pero más o menos a la fecha
he realizado como 20 retratos y bueno, por lo menos quiero hacer 50 o los que pueda, ¿no? Por los que pueda. Y con los más próximos, ¿no te has... ¿a tu abuela pensás personificarla o no? En Eventualmente algún, la haré, sí. en algún momento. O sea, tengo su ropa, o sea que sí la puedo hacer, ¿no? Y digamos, ¿y tenés joyas? ¿Has guardado joyas o relojes de antepasados varones, ese tipo de cosas? ¿O no? Algunas cosas tengo, sí. Ok. Y si no Y las tengo, me las mando a hacer igual que en la fotografía. claro, claro. Pues sabes que yo cuando leí lo de que mirabas las cosas a través de sus ojos, me acordé inmediatamente de un poema de Borges, que te lo voy a leer, que dice así, dice, Junín, soy, pero también soy el otro, el muerto, el otro de mi sangre y de mi nombre. Soy un vago señor y soy el hombre que detuvo la lanza en el desierto. Vuelvo a Junín a donde no estuve nunca, a tu Junín, abuelo Borges. ¿Me oyes, sombra o ceniza última, o desoyes en tu sueño de bronce esta voz trunca? ¿Acaso buscas por mis vanos ojos el épico Junín de tus soldados, el árbol que plantaste en los cercados y en el jardín la tribu y los despojos? Te imagino severo y un poco triste. ¿Quién me dirá quién eres y quién fuiste? Pues es que me acordé, no solo porque dice, buscas por mis vanos ojos, él ya era ciego, claro, pero esta cosa de, pienso que vos también un poco te preguntarás por quiénes fueron ellos, ¿no? Y un poco la respuesta estará en lo que estás haciendo vos hoy, ¿no? Sí, o sea, tengo la suerte de tener muchos diarios y cartas que me dan una dimensión bastante amplia de quiénes fueron ellos. Por ejemplo, tengo un ancestro que fue hermano del inventor de la armónica que escribió diarios toda su vida y esos Mira, diarios los tuvimos y los donamos a un museo en Alemania. Pero, y como muchos son personajes históricos, entonces también se sabe mucho de sus vidas, ¿no? Fuera de lo que yo pueda saber más porque son claro, gente de mi familia, entonces a veces tengo un poco más de información. exacto, Pero siempre hay, o sea, hay cosas que uno se pregunta y uno jamás podrá saberlo todo, ¿no? seguro que no. Aparte, es, ¿y cómo percibís vos que este conocimiento de esos antes pasados repercuten en tu autoconocimiento? Mira, como nosotros estamos compuestos por las memorias y de todos nuestros ancestros, al recordar cosas de ellos, traemos cosas o sea, al presente que están guardadas en nosotros y es como hacer un trabajo de arqueología de partes de nosotros que están un poco dormidas, pero que finalmente son parte nuestra. Entonces, es despertar esas memorias y hacerlas suyas, pero en verdad son tuyas, solo es un poco como que recordar. Entonces, mediante el performance, mediante la repetición de actos, de, de cosas que mis ancestros realizaban, eso hace un clic con los sentidos y lo podemos integrar de manera consciente, ¿no? Porque, o sea, están dentro de nosotros y son parte de nuestra memoria. Yo creo que hay muchas personas que tienen muchos déjà vus, pero que muchas veces piensan que son de vidas anteriores, pero yo pienso que pueden ser también de cosas, o sea, no es que no crean en las vidas anteriores, obvio que sí, pero también pienso que en algunos casos se pueden confundir con memorias que están en el ADN y quién sabe si también en algunos casos estas vidas anteriores han ido en coincidencia con las de tus mismos ancestros, ¿no? Porque es lo que dicen que las personas se reencarnan en grupos. Mira, qué interesante esa perspectiva. Y esto de las travesías del alma, ¿por qué has elegido este nombre? Pienso que está muy relacionado a lo que acabas de decir, ¿no? Porque considero que estas memorias viajan a través del tiempo instalándose en los cuerpos de los descendientes, entonces de pronto es como que una misma alma familiar. O sea, es como viajes de esta memoria familiar instalándose en diferentes cuerpos, o sea, son almas que recorren y reviven estas memorias en los cuerpos de sus descendientes, ¿no? Así Lo, es. lo, lo considero así. Y esas travesías del alma,
¿Ha tenido un hilo en el armado de la muestra o cómo ha sido ese armado? Digamos ¿Cuál? que, o sea, he hecho, digamos que para la muestra, o sea, el hilo ya estaba, simplemente era conseguir un nombre adecuado, creo, ¿no? Porque sí, todo tiene un hilo y, y ya estas personas, los grupos que ellos han ido armando por grupos familiares, ¿no? Por ejemplo, o padres, hijos, a veces salto los bisabuelos, pero básicamente no hago antepasados muy dispersos unos de otros. A veces escojo personas un poco más, o sea, más dispersas como Goethe, que también está en mi árbol, como la mujer de los cuentos, y que no son hermanos, pero son primos, ¿no? O este antepasado que fue el virrey Marqués de Salinas, ¿no? Entonces, sí, Y te, voy uniendo por ahí, tejiendo mi telaraña de ancestros y armando mi red. Qué genial, ¿no? Y aparte, tu alma atravesados por ellos también, ¿no? En esta travesía que es la vida misma. Vos sabés que Exacto. escuchándote, pienso, te quería preguntar, ¿qué lugar ocupa la belleza, la búsqueda de lo bello en tu cotidianidad? Mira, siempre está presente. Siempre está presente y yo digamos que soy una persona muy nostálgica y sí considero que mi búsqueda está íntimamente ligada a la belleza. Claro que la belleza es subjetiva y hay cosas que uno considera bellas, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que te evoque un tiempo anterior, que sea un periodo que te guste, está relacionado con la belleza que yo busco, ¿no? Con la belleza, con la memoria, con la tradición, con los ecos familiares, ¿no? Con todas esas cosas que se han ido dispersando y perdiendo un poco en el mundo actual, ¿no? Las ceremonias en general, como, no sé, como sentarse a la mesa, como hoy día de pronto, no sé, pues en muchas casas seguro que cada uno agarra su plato y se va a su cuarto y ya no hay como que este momento en donde todos almuerzan en la mesa o comen o toman el té, ¿no? O La sea, charla, muchas cosas, tradiciones bonitas que se han ido perdiendo porque o la gente no tiene tiempo o porque están pegadas a su teléfono o diferentes cosas, ¿no? eso es verdad. ¿Y consideras que la belleza tiene algo de trascendental? Para mí sí, porque la belleza, al menos a mí me parece que te conecta a un espacio sublime en donde vive tu alma, ¿no? Entonces, para mí es todo, ¿no? Qué bueno eso, porque sí, pensando yo, vos sabés que cuando reflexiono en lo bello, pienso que es lo que nos confirma en la existencia, ¿no? O sea, como el cuerpo es el dato más próximo que tenemos de estar vivos. Pero lo bello, ya sea la música, lo visual, la escritura, una emoción bien escrita o descrita, como que confirma más en esta cosa vital que es, ¿no? Porque, tiene esta cosa de rapto, lo bello, ¿no? Que es como que eh, eso, y me gusta esto que vos raptás a ese personaje pasado, lo vaciás y te metés vos ahí o lo llenás con vos o lo que has podido resignificar de ello. La verdad que vos sabés que yo cuando conversé con vos pensaba que no era tan profundo el trabajo tuyo como artista en esto de retratar a los antepasados. Claro, no es solo vestirse, es Mm, una transformación interior que toma mucho tiempo y que vas como que descubriendo partes de ti. O sea, yo considero que después de ser cada personaje nunca eres la misma persona porque has descubierto y has integrado y has abrazado partes de ti que de repente no las tenías tan conscientes. sí, claro, totalmente. Así que te has definido como nostálgico hace ratito, ¿no? Sí, me considero nostálgico, sí. Muy romántico, muy alemán eso, ¿no? Puede ser. Creo que tengo una gran influencia de mi parte alemana por precisamente haber sido criado por ese lado. Y yo tengo muchos ancestros que fueron naturalistas, artistas y todos en gran parte del siglo XIX, ¿no? Que se han dedicado a estas cosas.
y cómo, por qué sos peruano y chileno? ¿Por qué has decidido quedarte en Lima? ¿Por qué he decidido quedarme aquí? No sé, por cosas que se han ido dando, pero eso no significa que me vaya a quedar aquí para siempre. Me gusta mucho estar en Chile, también me gusta ir a Argentina, pero no sé a dónde terminaré. No sé si en Alemania o en qué lugar. O sea, de momento, claro, digamos que ese es mi, mi lugar principal, pero a partir de acá me muevo a muchos lugares y hay veces que paso meses fuera investigando sobre ancestros, visitando parientes en Alemania. Al final yo tengo parientes en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Alemania, en España, y voy visitando y voy recolectando información. Sos como, claro, ahí me imagino aparte que tu casa será como un gran archivo de información, aunque ahora ya se digitalizan mucho las cosas, pero Tengo eh, que digitalizar algunas cosas, sí, pero sí, en eso estoy. Pero sí, me gusta que toda cosa que pueda agarrar, o sea, o que tenga cerca, tenga alguna historia, ¿no? sí. No ¿Y cómo, tanto las cosas que tienen como los espacios que tienen iStore, estética de iStore, ¿no? Que es todo blanco y no te dicen mucho, ¿no? Pero bueno, es como te digo otra vez, la belleza y todas esas cosas son subjetivas. totalmente? Y decías en alguna entrevista que te inclinabas más por los colores fríos, ¿no? Y Sí. que te daban calma, usabas asegurabas eso. Y pensando que tanto Chile como Perú miran al Pacífico, a ese gran océano, ¿te gusta el contacto con el mar? ¿No le das mucha bolilla? Me ¿Cómo? gusta el contacto con, en general me gusta mucho el agua. O sea, cuando voy a Chile siempre voy a la región de los lagos. Mi abuela era de la región de los lagos. Y siempre que puedo voy a ver a alguna de mis tías que tienen fundos allá, entonces paso días en el campo, en el bosque y me gusta mucho. Me gusta mucho. Cada vez disfruto más estar solo, esa es la verdad. Mira, Y recorrer, pensar, ¿no? claro, muy contemplativo. Sí, creo que mientras más voy avanzando en años, más contemplativo me vuelvo y disfruto mucho de espacios de silencio. Importante, Entonces, cada 2 meses trato de salir de aquí, de alguna manera, ¿no? está Porque bueno. siempre vivir en una ciudad es ruidoso. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, yo quería charlar con vos, te quiero leer un comentario que puso alguien, me imagino conocerás, o Eñe, Eñe L82, dice, Cristian no es solo un artista talentoso, sino un investigador exhaustivo y un alma entrañable. Detenido en el tiempo, como un hermoso reloj, su arte nos regala no solo belleza, sino amor filial. Qué amorosa, ella lo ha comentado en la, o sea, en el post que pusiste, me imagino, de Sí, que iba a estar. Sí, ella es directora de una sala importante acá en Lima de exposiciones. Es muy simpática. genial. Gracias, Emily. Y después Jenny Cosquillo, saludos de Santiago de Chile. Después Eli Gutiérrez, Cris, te admiro de... Lugones, hablando de la belleza, puso ahí totalmente. Bueno, hay mucha gente ahí te saluda, se ha sumado gente de Córdoba, bueno, Tucumán, que nos siguen. Y acá Willy Schneider, hello from Canada. Sí, Bueno, hermano de una amiga. tendrás parientes por todas partes. Y Tengo. lo último que te quiero preguntar es, eh, ¿vos tenés sobrinos o, digamos, de hermanos o de primos más jóvenes? Tengo sobrinos, hijos de primos míos. Mis hermanos no tienen hijos. Este, ¿Cómo percibís en estas generaciones más jóvenes esto de la memoria familiar, el contacto con el pasado? Creo que está un poco perdido y bueno, por eso a veces creo que no hay que esperanzarse mucho en los sobrinos porque tienen otros intereses. Sí, claro, eso es verdad. Pero pienso que el acopio de información que estás haciendo para cualquiera de tu familia o para cualquiera que se interese por la tecnología en general, pienso que
va a ser un gran tesoro. Así que, Finalmente, los archivos familiares están ligados también a la historia universal, porque yo creo que todas las familias hacen historia de alguna manera, ¿no? Y retratan épocas, costumbres, usos. Entonces yo creo que siempre puede ser algún aporte para alguien, ¿no? y como artista y como usuario del mundo virtual, ¿cómo ves esto de, vos sabés que hay en Estados Unidos sobre todo, que han sacado los libros y han resignificado los espacios de las bibliotecas, ¿no? Como lugar de reunión, pero ya no hay libros físicos, hay libros virtuales. ¿Cómo ves ese cambio? Porque parece que un poco vamos a atender eso, ¿no? Bueno, mientras la gente se pueda relacionar también esos a libros virtuales, me parece bien. A mí en lo personal, yo por ejemplo nunca he podido usar un Kindle porque no me gusta leer de la pantalla. Entonces todavía tengo relación con los libros de verdad. Y tengo libros también de mis abuelos, de mis bisabuelos, tatarabuelos que tengo yo. Y me gusta el contacto con las páginas y, o sea, todo lo que encierra un libro que tiene mucho más, digamos que no voy a decir historia, pero, o sea, tiene mucho más profundidad que un archivo digital, ¿no? Y cuánta gente agarró ese libro. Es como Claro. que el libro está impregnado de un montón de cosas, de un montón de energía de la gente que lo miró. O sea, y cada persona se relaciona diferente a un libro y al final, o sea, cada relación de la persona que tomó ese libro ha generado como alguna especie de relación entre la persona y el libro y al final eso se queda en el libro. Entonces al final creo que hay muchos mundos que se entrelazan alrededor de un libro que no lo tienes en una cosa digital que quizá es mucho más, o sea, se da, pero esto se dispersa en otros lugares, ¿no? Exacto. Hay como también esto que mencionábamos al principio de la charla, esa memoria de los objetos, ¿no? Una genealogía de los lectores que pasan por una biblioteca a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es como muy, Claro. a mí me Sí, encanta. pues, sería interesante hacer una genealogía, o sea, no genealogía, pero como un registro de todas las personas que miraron un libro y cómo se relacionan unas con otras, ¿no? Es que al final todas las personas estamos conectadas unas con otras por, como dices tú, por relaciones familiares o por otro tipo de cosas, ¿no? Todos tenemos una conexión. ¿Y sos de marcar los libros como lector o no? ¿O preferís no marcarlos? Lo he hecho en alguna época, pero ya no me gusta. Me parece que es arruinar los libros, salvo que sea con lápiz, pero no con resaltador, definitivamente. No, no, por favor, eso prohibido. Así lo decretamos acá, o sea, por el amor de Dios. O sea, lo que hacía antes era doblar páginas que me interesaban, doblar la punta para adentro, ¿no? Claro, qué genial. A mí me encanta por ahí cuando eh, en Buenos Aires he visto que hay muchas librerías de usados. Vos vas, compras y encontrás una marca, ¿no? De Sí. algo del lector, eso me parece, o también en los libros que tenés en tu casa. Es como, sí, es muy lindo esto de ver quién ha transitado por ahí, ¿no? Y a veces los podés descubrir, a veces no. En fin. Y aparte estoy pensando, ¿no? Voy imaginando tu biblioteca y los ex libris y por ahí las estampitas que uno encuentra o guarda ahí, los recuerdos de esos ahí. Qué maravilla eso, la verdad. A mí Y es me... lindo porque tú muchas veces en libros encuentras cosas guardadas que tus ancestros, o sea, de pronto a veces hasta una receta de comida o Sí. una foto o algún apunte, sí, ¿no? O una boleta de pago, una factura, lo que Sí, sea. eso es lo menos interesante, pero puede aparecer también, ¿no? Escuchá, ahí dice Lugones, que tampoco, hablando de los sobrinos, ¿has visto esto de los sobrinos hace ratito? Dice, ni en los hijos a veces. Da tristeza Sí. también esto del poco interés. Y dice, los archivos familiares se unen a esta historia universal, está de acuerdo con lo que decís vos. Y CAES 009 dice, Cristian, ¿te digo Cristian o Cristian? Cristian, Cristian. No solo es fabuloso en su arte, es un gran ser humano. Love you, cry. qué Y, amoroso. sí, y bueno, y Lugones dice, y somos energía, y Schneider repite, el principal problema que viene es la inteligencia artificial. La gente deja de pensar, leer y no distingues entre lo real y lo irreal. Como decía Descartes, ¿cómo diferenciar el sueño de la realidad?
Y bueno, esto es un debate lo de la inteligencia artificial hoy. Y no solo eso, o sea, sale una noticia y todo el mundo se la cree sin analizar, ¿no? Y hay muchas informaciones que son tomadas como ciertas y la gente pierde la capacidad de analizar y asumen cosas como ciertas sin investigar un poco, ¿no? O sea, creen demasiado lo que leen en redes o en Sí, Instagram o qué sé yo. se quedan, sí, eso sí es muy triste, la verdad. Bueno, en fin. Creo que sí se puede rescatar cosas positivas de la inteligencia artificial porque, bueno, nos simplifica la vida en muchas cosas y también permite, o sea, nos facilita también el trabajo y a veces, o sea, si quieres imaginarte una cosa que después vas a dibujar, de repente metes algunas ideas y sale algo que te puede inspirar después, ¿no? No lo vas a copiar igual, pero puede servir de inspiración. Sin duda. Bueno, Cristian, me ha encantado conversar con vos. Eh, Aparte, eso bien interesante. Me gusta la calma que manejas, la verdad que me encanta eso. Y yo seguiría conversando, pero no voy a abusar de tu tiempo. Y sobre todo, No vamos a abusar del tiempo de la gente que está mirando el vivo porque también tendrán cosas que hacer. Yo no tengo tiempo, pero, o sea, me imagino que la gente también tiene que hacer su comida y por ver su serie supuesto, favorita el día domingo. por supuesto. Bueno, un millón de gracias por esta charla, por tu buena Gracias a voluntad. ti. Y bueno, me encantó. Espero que podamos encontrarnos en algún momento, ya sea en Lima, en Tucumán o en Buenos Aires. Así que estás De todas invitado. maneras, mil gracias por invitarme y también me ha encantado. Que Bueno, tengas una excelente noche de domingo. igualmente. Muchas gracias a todos los que se unieron. Y ahí te preguntan por tu perro, ¿dónde está su perro? Ah, está en mi casa, estoy en mi taller. Se quedó en la casa. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Chau, Chao, chau. chao.